¿Cómo les va? Otra vez aquí para presentarles otro capítulo de Sociedad y Estadio, algo que tiene que ver con una palabra que es muy grata a los oídos de todos, federalismo, pero que en realidad se ha aplicado muy poco. La Constitución argentina dice que nosotros tenemos un régimen republicano, representativo y federal, ¿no es cierto? De federal tenemos poco. La verdad, si hay tanta gente viviendo en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, si la provincia de Buenos Aires representa casi prácticamente el 40% de la población argentina, estamos en un problema. Fácil sería decir la Argentina fue mal poblada, la gente se quedó en Buenos Aires por la comodidad de estar donde está. No, en realidad, ya lo saben ustedes porque han visto las ediciones anteriores de Sociedad y Estadio, no hubo reparto de tierras, la campaña del desierto agregó tierras pero no se le repartieron a nadie, y la enorme cantidad de inmigrantes que vinieron no se encontraron con esa posibilidad, salvo en algunos lugares muy puntuales de la provincia de Santa Fe o de Entre Ríos, de tener un espacio para trabajar y no quedarse embrutecido, aglomerado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y si digo Buenos Aires, también puedo decir Rosario, puedo decir Córdoba, los centros neurálgicos de nuestro país. Con un fútbol que fue creciendo, que fue permitiendo la aparición de clubes, de equipos primero y de clubes después, en toda la geografía nacional. Sobre todo, dejando de lado un poco a la Patagonia, que llegó un poquito más tarde, también hasta por cuestiones de población, muy poca gente, y por cuestión climática, porque es un poco más difícil practicar el deporte al aire libre. Pero nos vamos a centrar en este programa en analizar a este mal llamado federalismo, a este fútbol argentino que se creó en Buenos Aires por y para Buenos Aires, que desgraciadamente hizo que llegaran por decisiones políticas. 2 equipos de Rosario, después otro, me refiero a Rosario Central, a Newell's, más tarde Central Córdoba, Argentino y Tiro Federal, también a los santafesinos Unión y Colón, la posibilidad que le llegara la invitación a Sarmiento de Junín, y ya mucho más adelante con los campeonatos nacionales. Es una historia que generó rivalidades, enconos, entre los propios equipos de esos lugares. Nadie discute lo que significa un clásico como el rosarino entre Central y Newell's. Nadie discute lo que significa un clásico como el cordobés entre Talleres y Belgrano, o entre Instituto y Talleres, o entre Belgrano e Instituto. También el que agrupa a los tucumanos de San Martín y Atlético, lo que significa un Independiente Rivadavia de Mendoza enfrentando a Godoy Cruz, o a Gimnasia y Esgrima, o a San Martín. Bueno, hay una cantidad de cuestiones para ver y para retener en la cabeza y para rever también, porque el país es muy grande, las distancias son gigantescas, los campeonatos no se realizan con un criterio regional. Es una buena idea agruparlos a todos en un torneo, de todos contra todos, pero hay injusticias, porque, por ejemplo, les doy un caso. Juega un equipo cordobés contra un equipo de Buenos Aires. ¿Usted sabe cuántos son los árbitros cordobeses que hay en el fútbol argentino en primera división? 1, a lo sumo 2. Pero a ese juez no se le permite dirigir en Córdoba si juega un equipo cordobés con uno de Buenos Aires. Pero si juega un equipo de Buenos Aires con uno cordobés en Buenos Aires, dirige sin ningún inconveniente y sin ninguna impugnación a un árbitro porteño. Esas historias, esas ventajas, esas ventajitas, en un país donde el juego tradicional es el engaño, se llama truco el juego, y hay que engañar al rival, hay que mentir. Algo tiene que ver también, y algún día lo podremos discutir con la cuestión del ser nacional, cuyo elemento fundacional en el fútbol, en el argentino, ha sido la gambeta. Te digo que voy para allá, pero me voy por el otro lado. Es una historia difícil y complicada. Cualquier parentesco con políticos que prometieron una cosa e hicieron totalmente lo opuesto, también lo podemos saber. La cuestión es que el federalismo nos envuelve a todos en la teoría, poco en la práctica. Ojalá se pueda unificar más las cuestiones, ojalá se pueda pensar en un torneo que no sea tan injusto en cuanto al desarrollo. Equipos de Chubut, equipos de Jujuy, equipos de Mendoza tienen que hacer una enorme cantidad de kilómetros para poder estar a la altura de los demás. Como todo se cocina en Buenos Aires, decían que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Esto ha pasado tanto en el fútbol como en la sociedad civil. De a poquito, lentamente, vamos sacando las cadenas de ese yugo que nos ata a la ciudad de Buenos Aires. Los que somos porteños, como es mi caso, nacimos acá y a lo mejor no nos damos tanta cuenta. Los que vienen desde afuera, desde el interior del país en todo caso, quizás lo perciben y hasta a veces se ponen más porteños que los propios porteños. En realidad, tenemos que buscar la armonía, la igualdad y el federalismo pleno. Es lo que va a desarrollar este programa ya mismo. Se podría decir que existen tantas definiciones de federalismo como autores que tratan el asunto. Muchos filósofos dicen que el federalismo se entiende como una técnica de organización constitucional, otros como una ideología comparable a otros ismos, como el socialismo o el liberalismo.
En el segundo sentido, el federalismo en esencia significa libertad y al mismo tiempo orden y gobierno. Las partes de una federación se componen de un territorio, población, instituciones económicas y sociales, así como de una cultura propia. En la Argentina, la centralización se fortaleció hasta ser de la capital federal, por el puerto y las inmigraciones, una ciudad con fuerza, disminuyendo el verdadero sentido del federalismo nacional. Algo similar ocurrió con el fútbol. Por eso, en los rincones más alejados podemos encontrar hinchas de River, Boca, San Lorenzo, Independiente, muy lejos de sus barrios de origen. Claro que eso no disminuyó la pasión que generan los clubes locales en sus respectivas provincias. Hoy cuesta explicar la razón de tanta agresividad en la rivalidad entre los dos grandes clubes de la ciudad de Rosario. Tanta intolerancia tiene pocos antecedentes en la historia del fútbol. ¿Existe en otro lugar del país tanta pasión con tamaños antecedentes históricos? Allá por diciembre de 1889, ajenos todavía a cualquier antinomia y madrugando a los clubes de Buenos Aires, un grupo de empleados, en su mayoría británicos, del Ferrocarril Central Argentino de Rosario decidieron fundar un equipo de fútbol. Lo llamaron al flamante club Central Argentine Railway Athletic Club. En 1904 se fusionaron las empresas de ferrocarriles Central Argentino y Ferrocarril Buenos Aires y decidieron modificar el nombre de la entidad, que pasó a llamarse Club Atlético Rosario Central. Central se afilió en 1905 a la Liga Rosarina y el 21 de junio de ese mismo año se enfrentó por primera vez con quien sería a futuro su archirrival, Newell's Old Boys. Ya en 1904, y cuando se castellanizó el nombre, se decidió el cambio por los colores actuales. El futuro gigante de Arroyito se inauguró oficialmente el 27 de octubre de 1929. Al finalizar la concesión en 1947, Rosario Central pudo quedarse con los terrenos donde se ubica el estadio, al participar y ganar el remate público abonando 250.000 pesos. Desde entonces, la cancha se fue ampliando hasta ser completada para la Copa del Mundo de 1978. Central debe ser el equipo más antiguo del fútbol argentino. Creo que se disputa por un año con Gimnasia y Esgrima de La Plata. O sea que nacimos en 1889. Un club que arranca fundamentalmente de las personas vinculadas al mundo del ferrocarril. Esta es una ciudad absolutamente que nace con la actividad de puerto y la actividad del ferrocarril. A mí todo esto de Rosario me fascina a la misma manera y al mismo tiempo que me fascina leer historias del mundo que vivió cuando esta ciudad empezó a crecer sin una edad y sin una fecha cierta de fundación. Todo el mundo de la actividad portuaria, todo ese mundo de los inmigrantes, todo ese mundo de las historias de la mafia italiana, del mundo del puerto, del contrabando, el mundo de las putas, de los prostíbulos. Me parece que tiene toda una riqueza esta ciudad, incluso que toda esa riqueza y todo ese tiempo que nace en aquellos comienzos, yo creo que debemos andar por el 1870, 1880, donde esta ciudad expresa una diversidad en sus corrientes inmigratorias muy fuerte, como lo fue todo el país, por supuesto. Un inglés del condado de Kent llamado Isaac Newell fue el fundador del rival de toda la vida de los canallas. Sería Club Atlético Newell's Old Boys, los ex alumnos del señor Newell. Los jugadores ya lucían la camiseta mitad roja y mitad negra. Roja por la bandera inglesa, la patria de Isaac, y negra por la bandera alemana, nacionalidad de Anna Margaret Jockinsen, la esposa de don Isaac. Así quedó para siempre. Newell's llegó al lugar definitivo enclavado en el corazón del Parque de la Independencia muy pronto. En ese lugar inauguró su nuevo estadio el 23 de julio de 1911, el mismo que lleva el nombre de su máximo ídolo, el coloso Marcelo Bielsa.
En la Constitución de nuestro país, la soberanía de las partes se mantiene. Es la fuente de un sistema legal que fundamenta los derechos y las responsabilidades de las entidades. La legitimidad social se da por el sentido de pertenencia y el orgullo nacional, por la aceptación clara de ser parte de la federación y por la igualdad de derechos de los ciudadanos. El Club Atlético Tucumán nació primero, el 27 de septiembre de 1902, en una casona de la calle Rivadavia 113, en pleno San Miguel. Por haber sido el precursor del fútbol de esa provincia, es el decano. Un domingo 21 de mayo de 1922, Atlético inauguró su actual cancha, lo bautizó como Gran Stadium, ya que era el más grande nunca antes visto en la zona. El impulso de Atlético revolucionó a la ciudad y comenzaron a florecer los equipos con ganas de convertirse en clubes. En 1907 apareció Argentinos del Norte y 2 años después, el futuro rival permanente de Atlético. El primer partido de fútbol Atlético Tucumán lo jugó el 9 de julio de 1903. Y un detalle no menor es que ese día Atlético Tucumán estrenó su casaca albiceleste, la primera camiseta albiceleste, o sea, celeste y blanca, rayas verticales del país. La primera en la que se usó. Atlético Tucumán es el primer club en el país en usar ese tipo de casacas, inclusive antes que la selección argentina y antes que el Racing Club, que son los que tienen hoy las camisetas más conocidas. Fue en noviembre de 1909, más precisamente el 2, cuando nació el Club Atlético San Martín, luego de que varios muchachos se juntaran en la Plaza San Martín con todas las ganas de crear un equipo y luego un club que representara a las barriadas populares. En 1924 San Martín trasladó su cancha a la avenida Pellegrini entre las calles Bolívar, Rondó y Pasaje Matienzo, en pleno barrio de la Ciudadela, barriada que conquistó de inmediato y que se ha convertido en el emblema del propio club. Allí creció su estadio definitivo, que como no podía ser de otra manera, pasó a llamarse La Ciudadela. El fútbol tucumano fue creciendo, los dos grandes acapararon la mayoría de los títulos y en los años 60 empezaron a coquetear en serio con los equipos de Buenos Aires. No muy lejos de Tucumán, en la ciudad de Salta encontramos a Juventud Antoniana. Cuentan que mientras ejercía el cargo de guardián del convento San Francisco, el padre Enrique Ghiaggini solicitó por su intermedio al entonces obispo Gregorio Romero permiso para fundar un centro destinado a alejar a los jóvenes de los dos sexos del contagio de los malos hábitos. La primera cancha, Juventud Antoniana la construyó donde hoy se levanta el Colegio Nacional de Salta. Y finalmente la definitiva en un terreno que era una especie de desecho, atravesado por una sequía, donde en 1928 se construyó la cancha llamada Basílica Mayor, por sus hinchas. En una de las provincias mediterráneas más antiguas del país se vive el fútbol con extrema intensidad. Uno de los grandes del fútbol cordobés es Belgrano. Fue Heliodoro Orgaz quien propuso el nombre de Belgrano un 19 de junio. La cancha celeste se inauguró el 17 de marzo de 1929 y ese mismo año Belgrano celebró en su propio estadio el título de la Liga Cordobesa. Los arcos conservaron durante varias temporadas algo inusual. Sus redes no eran tales, estaban confeccionadas de alambre tejido. Desde que se creó el estadio, los arcos tenían el tejido olímpico como red y después salió una resolución de Liga Cordobesa que hizo que se utilizaran la red para todos los partidos. Era un fútbol con tientos antes. Y resulta que los fútbol tenían su cierto peso y había gente que le pegaba muy fuerte a la pelota. Entonces esa red de alambre, cuando el pelotazo iba muy fuerte, a veces se hundía. Y en un arco, en aquel arco de aquel lado, se había hundido al lado del poste para el lado de adentro. Había pegado el pelotazo y se hundió para el lado de adentro. Y en un penal que se ejecutó en un partido, va la pelota y pega en la punta esa y sale. Y el árbitro no lo cobró. Y era gol y no lo cobró. Belgrano siguió siendo los Celestes hasta que empezó a tomar estado público el nuevo apodo, los Piratas, que se mantiene hasta hoy. Piratas, Celestes, Celestes o Piratas, fueron los Piratas desde que algunos hinchas de Racing de Nueva Italia lo llamaron luego de un incidente que ocurrió en la cancha del barrio Alberdi. Encantados con la acusación de piratas, los hinchas se reunieron y decidieron serlo para siempre. En los primeros años de la década del 20,
otro club ferroviario amenazaba con quebrar la hegemonía popular de los dos grandes de la ciudad y se instalaba con mucha fuerza en Alta Córdoba. El club había nacido como Instituto Ferrocarril Central Córdoba y al abrirlo a la comunidad se cambió el nombre a Instituto Atlético Central Córdoba, pero siempre fue instituto para todos. Iniciaron la construcción del estadio y lograron inaugurarlo el 15 de agosto de 1951 en un amistoso con el entonces bicampeón Racing Club. La cancha está enclavada en el corazón de Alta Córdoba y hoy tiene capacidad para 27.000 personas. En 1930 se queda sin cancha. Desde ese momento juega en el predio de la ex Liga Cordobesa, en el Parque Sarmiento, por lo que perdió su condición de local hasta 1951. En pleno barrio inglés, en la calle Suipacha al 900, se juntaron un 14 de diciembre de 1924 y resolvieron crear una nueva academia, Racing Club. Se resolvió usar la misma camiseta que el popular equipo de Avellaneda, celeste y blanca rayas verticales, pero existía un club llamado Vélez Sarsfield que la usaba ya. Corría el año 1945 cuando con 16.000 pesos, producto de la venta a Belgrano del jugador Lucero, el presidente Rubén Monguzi adquiere los terrenos que albergarían definitivamente a Racing, ubicado en las cercanías del viejo camino a Montecristo, en lo que hoy es el barrio de Nueva Italia. Comparte con Talleres de Córdoba la mejor posición de un equipo cordobés en el fútbol grande de la Argentina. Fue subcampeón en 1980 tras perder la final con Rosario Central, lo mismo que le pasó a Talleres cuando dejó inesperadamente escapar el título ante Independiente, empatando en 2 goles en su cancha del barrio Jardín Espinosa en 1978. En la final con Independiente, que posiblemente la inexperiencia o la falta de no sé qué, perdimos el ser campeones, yo considero de que es a la inexperiencia que tuvimos nosotros en ese sentido. También puedo decirle de que en 1923, cuando es el primer equipo de la República Argentina que cruza los Andes para llegar a demostrar que la República Argentina tenía fútbol. En los últimos años, las que eran grandes potencias del fútbol nacional perdieron sus privilegios. Eso se vio en los campeones que se sucedieron en Primera División desde finales del 2003, como así también en aquellos clubes que fueron ascendiendo. También en la pérdida de poder político de los poderosos como Boca, ya sin los beneficios de Justo, o de las políticas neoliberales de Macri, o River, ya sin el apoyo de Carlos Saúl Menem durante la década del 90, teniendo que enfrentar sus duras realidades económicas y políticas. Uno se queda pensando y observando tanto sacrificio, tanto entusiasmo, tanto esfuerzo, en los lugares donde fueron nuestras cámaras de Sociedad y Estadio. En Salta, en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe. El esfuerzo por ganar un campeonato. Primero por llegar al Nacional B, después estar en Primera División y después pretender intervenciones internacionales. Bueno, ya ha dado algún paso Godoy Cruz, Talleres de Córdoba, jugando torneos continentales. Son pasos adelante que todavía los dejan bastante lejos de lo que significa ser un equipo de consideración nacional. La ley de medios, seguramente la ley de medios audiovisuales, pensada para que la comunicación sea más plural, sea más democrática, permitirá que en todos esos lugares la gente de la ciudad, del pueblo, de la región que puede ser del norte, del noroeste, del litoral, no esté tan identificada con los equipos de Buenos Aires. Porque va a haber consignas locales, va a haber informativos que no van a estar pendientes de un choque en el Obelisco o de una huelga en Barracas, sino que van a darle prioridad y contenido a las cosas regionales. Y eso también tiene que pasar con el fútbol. Sabiendo que hay equipos que tienen una simpatía nacional, como pueden ser River y Boca, con un poquito menos o bastante menos de los otros grandes, más algún otro
conjunto que haya tenido éxitos internacionales en los últimos tiempos. La cuestión es que sería buenísimo que la gente defienda su terruño, no solo desde el punto de vista político, desde esto que hablábamos del federalismo, sino también desde el punto de vista deportivo. A veces cuesta entender cómo gente cercana, doy ejemplos, a la cancha de Colón o a la cancha de Talleres de Córdoba, sea hincha de equipos de Buenos Aires. Se les pide a los porteños, se nos pide que haya más autonomía, que haya más federalismo, y por otro lado se simpatiza con el equipo de Buenos Aires. Y la sensación que nos ha pasado muchas veces es que cuando va un conjunto de Buenos Aires a jugar un partido de primera división, a Mendoza, a Tucumán, a Córdoba, viajan en el avión la delegación deportiva, la terna arbitral y los periodistas. Y alguien desde allí, desde el lugar donde vienen esa delegación, los ve como un grupo de gente que va a llevarse los puntos y a volver a Buenos Aires. Bueno, todo eso hay que evitarlo. Será motivo de largas charlas, será motivo de nuevas reestructuraciones. Por allí aparecieron los campeonatos nacionales. Los equipos del interior arrancaban perdiendo 6-1, 7-0. Recuerdo un 13-1 de Banfield a Puerto Comercial de Bahía Blanca, un 11-0 de Vélez a Huracán de Bahía Blanca. No eran los peores los bahienses, que quede claro, porque Olimpo ha dado la prueba. Chaco Forever, que sacó un punto en un campeonato. Equipos que no ganaron ningún partido, Mariano Moreno de Junín. Bueno, hay muchísimos antecedentes. Pero las cosas se fueron nivelando, con la competencia, con la posibilidad de sumar, gracias al dinero de la televisión también y a las empresas de la zona, nuevos jugadores, se fueron nivelando. Desaparecieron los nacionales, empezó la B Nacional, el torneo de primera que hoy tiene muchos equipos de distintos lugares del país, llegó la Copa Argentina, hay proyectos que fueron descartados, hay otros proyectos en vista. En suma, hay que construir un país mucho más federal, mucho más democrático, donde ya no hay voto calificado. No la hay democráticamente en la política, tampoco lo debería haber en el fútbol. Esa es una cuestión para discutir, porque algunos creen que un equipo, porque tiene más hinchas o porque salió campeón más veces, tiene más derechos. Alguien decía la victoria no da derechos. Es un término bastante discutible, porque si yo no soy un poco más creíble cuando gano, difícilmente lo sea cuando pierda, dirán otros. Bueno, la cuestión es el respeto por la diversidad, la cuestión igualitaria en cuanto al fútbol. Después en la cancha, cada uno hará bien o mal las cosas y otra será la historia. El fútbol es un deporte lo suficientemente democrático y amplio y con su dosis tan grande de falta de lógica que hace que hasta los más humildes le ganen a los más poderosos. Ejemplos actualmente hay muchísimos. Nos vamos a encontrar en Sociedad Estadio en cualquier momento. Que la pasen bien. ¿Cómo les va? Otra vez aquí para presentarles otro capítulo de Sociedad y Estadio, algo que tiene que ver con una palabra que es muy grata a los oídos de todos, federalismo, pero que en realidad se ha aplicado muy poco. La Constitución argentina dice que nosotros tenemos un régimen republicano, representativo y federal, ¿no es cierto? De federal tenemos poco. La verdad, si hay tanta gente viviendo en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, si la provincia de Buenos Aires representa casi prácticamente...
40% de la población argentina, estamos en un problema. Fácil sería decir la Argentina fue mal poblada, la gente se quedó en Buenos Aires por la comodidad de estar donde está. No, en realidad, ya lo saben ustedes porque han visto las ediciones anteriores de Sociedad y Estadio, no hubo reparto de tierras, la campaña del desierto agregó tierras pero no se le repartieron a nadie, y la enorme cantidad de inmigrantes que vinieron no se encontraron con esa posibilidad, salvo en algunos lugares muy puntuales de la provincia de Santa Fe o de Entre Ríos, de tener un espacio para trabajar y no quedarse embrutecido, aglomerado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y si digo Buenos Aires, también puedo decir Rosario, puedo decir Córdoba. Córdoba, los centros neurálgicos de nuestro país. Con un fútbol que fue creciendo, que fue permitiendo la aparición de clubes, de equipos primero y de clubes después, en toda la geografía nacional. Sobre todo, dejando de lado un poco a la Patagonia, que llegó un poquito más tarde, también hasta por cuestiones de población, muy poca gente, y por cuestión climática, porque es un poco más difícil practicar el deporte al aire libre. Pero nos vamos a centrar en este programa en analizar a este mal llamado federalismo, a este fútbol argentino que se creó en Buenos Aires por y para Buenos Aires, que desgraciadamente hizo que llegara